Asistencia del doctor José Luis García Navarro, quien es un gran amigo y colega de la ciudad de Puebla, quien tiene la especialidad de ortopedia por el Hospital Traumatología y Ortopedia del IMSS en Puebla y cirujano de columna por el Instituto Nacional de Rehabilitación, actualmente adscrito al módulo de columna y deformidades en el Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS en Puebla y No, coordinador de cirugía de columna y deformidades en Hospital Ángeles Puebla. Es un gusto contar con el doctor, con su participación y su aportación basado en una gran experiencia y evidencia científica. Doctor, sin más preámbulo, no te quito tiempo y sí, procedamos a tu plática. Le lo que pueda pedimos ver a es los demás que pongan en modo entonces, mudo su micrófono, por favor, por respecto al doctor José Luis García Navarro. Ok, se pues encuentra el equipo. primero que nada, muchas gracias. Agradezco al doctor Pérez Contreras esta invitación. Pues el día de hoy, pues vamos a compartir con ustedes este tema, que es el TLIF, que pues es una técnica quirúrgica que ha estado con nosotros durante mucho tiempo y sin embargo actualmente quizá todavía pudieran existir algunas dudas en relación a cómo llevar esta técnica quirúrgica. Entonces, vamos a iniciar esta plática y vamos a comenzar. Introducción. Vamos a mencionar que el diseño de este tipo de procedimientos quirúrgicos se reporta más o menos desde 1934, donde existe un reporte acerca que de las discopatías nos iban a generar algún tipo de inestabilidad. Más o menos en el 34 se empieza a diseñar esta fusión posterior a la que se le empieza a llamar PLIF, en la cual ya se empieza a ocupar injerto para poder realizar la fusión intersomática. Más adelante, entre 1944 y 1980, ya se empieza a ocupar implantes como tornillos, incluyendo los tornillos pediculares. Sin embargo, se reportaban principalmente algún tipo de lesión neurológica por la manipulación a nivel central. Entonces, en el 82, Arms y Rollinger diseñan o reportan el abordaje transforaminal, que ya es un abordaje mucho más lateral, en el cual existe menos manipulación de las estructuras neurológicas y por lo tanto disminuimos esa tasa de complicaciones. Esto ha ido evolucionando y pues desde el 90 hasta el 2002 ya se han innovado inclusive el diseño de muchos implantes para poder realizar la fusión y a partir desde el 2002 podemos considerar que incluso tenemos ya una técnica de mínima invasión. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que no es una técnica nueva. Esta nos ha ido acompañando a lo largo de la historia de la cirugía de columna moderna. Y así como el TLIF, hoy en día sabemos que otras técnicas de fusión también tienen su historia. Entonces, si hablamos de la LIF, si hablamos del OLIF, realmente también van a tener su historia en la parte de la cirugía de columna lumbar. Entonces, todo su objetivo pues va a ser es tratar esta zona en los cuales pues realmente todos podemos determinar que tengan algunas ventajas o desventajas. Entonces, hablando específicamente de las indicaciones del TLIF, pues podemos hablar que pues, va a estar diseñado para la patología degenerativa. Llámese espondilolistesis, espondilosis, hernias discales, hernias recurrentes, ¿sí? Que prácticamente también son las indicaciones para las otras técnicas de fusión. También se habla que pues, está diseñado para algunas cirugías de revisión, algunos casos de pseudoartrosis y para corregir algunas deformidades y del balance sagital. Aunque sabemos que también existen otros implantes, otras técnicas que nos pudieran ayudar a mejorar esta condición, a mejorar más las deformidades, así como el balance sagital. Una de las grandes ventajas también que tenemos es que el TLIF pues está diseñado para ocuparse desde L1, L2 hasta L5, S1 y se hace todo por vía posterior. Eh, a veces cuando ocupamos esta técnica, entre más alto es el segmento, se empieza a tornar un poco más difícil. Quizá a lo mejor un nivel ideal para poder realizarlo pues sería un L4, L5, en el cual queda un poco más cómodo para poder realizar este procedimiento. Entonces, hasta el momento, pues realmente el TLIF, realmente no sabemos, es una mejor técnica, es una peor técnica, aún es útil que la sigamos utilizando
Entonces, es importante que analicemos un poco de esto. Hablando específicamente de las espondilolistesis, la literatura nos dice que tiene ciertas ventajas. Las ventajas, como ya lo habíamos mencionado, principalmente a comparación del PLIF, es que vamos a tener menos manipulación en las estructuras neurológicas y esto nos puede disminuir nuestro porcentaje de complicaciones. Quizá alguna desventaja, pudiéramos hablar que a veces el acceso hacia el disco en algunos tipos de espondilolistesis, más las que son de alto grado, puede ser difícil el poder llegar a colocar la caja y esto se menciona como algunas de sus desventajas. Hoy en día, la verdad es que si nos metemos y buscamos en la literatura, vamos a encontrar infinidad de artículos similares a este, en el cual se va a comparar el TLIF con otras técnicas de fusión. Y muchas de ellas, en su gran mayoría, concuerdan en que realmente tiene resultados muy similares. Similares en cuanto a las escalas del dolor, en cuanto a las escalas de calidad de vida, ¿sí? Realmente, si comparamos en este caso el ALIF, el PLIF y el TLIF, pues realmente los resultados son realmente muy, muy similares. Este artículo nos va a mencionar particularmente cada complicación o llamémosle desventaja de cada una de estas técnicas. Si lo vamos a ir analizando, pues realmente nos habla que lo que ya habíamos hablado, a lo mejor lesiones en el saco dural. Vamos a hablar acerca de las infecciones, que si lo comparamos con las otras técnicas, pues relativamente es baja. La no unión, pues aquí tenemos un poco más el porcentaje en el TLIF a comparación, por ejemplo, de la LIF, pero es menor a comparación del PLIF. Falla del implante, pues vemos que realmente no es tan importante en comparación con el ALIF, pero sí es importante a comparación del PLIF. En cuanto a la migración de la caja, aquí sí el ALIF realmente le gana a los otros dos, se queda nuevamente en un segundo lugar. Algunos datos han reportado como hilio, pero casos realmente muy, muy extremos, así como la neumonía. Entonces, este artículo analizó 2.846 pacientes. Entonces, si hacemos un porcentaje, pues realmente incluso en estos que son 38 pacientes, pues realmente el porcentaje es muy bajo de complicaciones, llevando una cirugía realmente adecuada. Entonces, hasta el momento, pues podemos decir que el TLIF realmente es una opción. Como ya lo habíamos mencionado, hoy existen diferentes técnicas de fusión. La repetimos, el ALIF, el lateral, el OLIF, el PLIF. Entonces, el TLIF es una opción que ha demostrado que hasta el momento sigue siendo efectiva y segura. La elección de la técnica, pues va a depender en muchas de las ocasiones del cirujano, principalmente por la afinidad al tipo de cirugía, la destreza también del propio cirujano, pero principalmente las características de cada paciente. No todos son candidatos al mismo procedimiento, entonces habrá la técnica de fusión que sea mucho más fácil de llevar en un tipo de paciente que en otros. Y como lo habíamos mencionado, en realidad tiene ventajas y desventajas como todas las técnicas de fusión. No tenemos una técnica que realmente nos diga, esta es la que es 100% segura y esta es la que nos va mejor. Entonces, vamos a mencionar algunas diferencias porque a veces nos confundimos acerca del PLIF y del TLIF. Algunas diferencias en cuanto al PLIF es que el PLIF principalmente vamos a hacer una descompresión muy central y vamos a trabajar principalmente en la lámina y parcialmente las facetas. Esto hace que tengamos una manipulación mayor de las estructuras neurológicas y por eso es que nos da más porcentaje de este tipo de lesiones. Originalmente se tenían que colocar dos cajas, se tenía que hacer un abordaje bilateral. Posteriormente, con el tiempo, se demostró que con una caja era suficiente. Sin embargo, la manipulación en la parte central sigue siendo muy importante. La diferencia del TLIF es que no entramos central. La diferencia del TLIF es que entramos a través del foramen, como su nombre lo dice. Entonces, tenemos que entrar por estas estructuras, principalmente las facetas. Esto nos va a dar un abordaje seguro porque vamos a trabajar en lo que conocemos el triángulo de cambio. Entonces, este triángulo, mientras estemos ubicados en esta zona, vamos a tener una cirugía segura. A diferencia del PLIF, también el implante, se sugiere que el implante quede lo más anterior
pero que también este implante quede horizontal, a diferencia de las otras cajas que las dejamos en su mayoría rectas. Entonces, aquí vamos a ver un poco de diferencia. En cuanto a los implantes, si nosotros ocupamos un PLIF o una caja recta, sí nos va a conseguir o nos va a ayudar en mucho levantar el espacio y quizá a lo mejor este tipo de implante no nos permite ayudar a corregir la lordosis y mucho menos el balance sagital. Entonces, quizá en pacientes que no requieran o que no tengan la necesidad de hacer este tipo de correcciones, quizá este implante nos pueda ayudar. Sin embargo, la diferencia con el T-Leaf, cuando lo llevamos y colocamos la caja lo más anterior posible, va a suceder esto. Además de que nos permite el corregir el tamaño del espacio intervertebral, nos va a permitir el corregir también la lordosis. Si esto lo acompaño en algunos casos de osteotomías y de compresión en la barra, que es parte de la técnica, al final hay que dar un poco de compresión a través de la barra para que nos pueda permitir esta lordosis. Entonces, por eso es que esta técnica también nos puede ayudar, a mejorar problemas de tipo de deformidades. Entonces, como lo habíamos mencionado, el implante de preferencia dejarlo lo más horizontal posible. Algunos casos muy rápidos, sin abrumarlos mucho. Aquí vamos a ver un caso de una paciente femenina de 60 años, dolor axial y radicular, el cual pudimos resolverlo a través de un TILIF. Entonces, este es el resultado. Vamos a ver otro caso en el cual vemos una espondilolistesis de tipo ísmico, en el cual también se pudo resolver a través de un TILIF. Otro caso un poco más elaborado, aquí vamos a hablar de un caso de una paciente femenino de 69 años, antecedente de poliomielitis, y por alguna razón, cuando era niña, le resecaron la cresta ilíaca. Realmente desconocemos la indicación, pero tiene este antecedente. Ella evolucionó con un dolor crónico, obviamente, en las dos articulaciones sacroiliacas, y además de ello, empieza con dolor lumbar de tipo axial y se agrega dolor de tipo radicular en ambas extremidades inferiores del predominio derecho. Y 3 meses se presenta ya con la agudización con una marcha neurogénica intermitente. Entonces no remitió el tratamiento conservador. Esta es su exploración neurológica, donde vemos una disminución de la fuerza, de la sensibilidad. Vemos su escala de función, un Oswesi de 60% y una escala visual análoga en 7. Estas son sus radiografías, donde si analizamos sus parámetros espinopélvicos, pues vamos a ver que tenemos afección, pues prácticamente todos los parámetros, principalmente el pelvitil, vemos una espalda plana, vemos que la lordosis prácticamente está muy disminuida, un sacroeslope completamente disminuida y una leve escoliosis de 13 grados. Entonces, vemos sus radiografías dinámicas, afortunadamente no vemos como tal datos de inestabilidad, pero sí vemos cómo se colapsan esos espacios intervertebrales. Su resonancia magnética, donde vemos aquí la afección de los últimos 3 segmentos lumbares, 3, 4, 4, 5 y 5, 1, por lo que tomamos la decisión de llevar la cirugía. Esta es su tomografía, donde podemos observar que le falta un pedazo de la cresta ilíaca, datos francos de la artrosis sacroiliaca. Entonces, nuestro plan quirúrgico, con ella determinamos hacer un abordaje posterior, se hizo una fijación de L2 a S1, hicimos 3 TLIF, hicimos osteotomías tipo 1 y se hicieron la fijación percutánea a ambas articulaciones sacroiliacas. Este fue nuestro resultado, en el cual podemos comparar un antes, un después. Igual vamos a ver la proyección lateral y si comparamos los parámetros espinopélvicos, pues los llevamos a una columna mucho más armónica. Quizá a lo mejor aquí va a surgir el que quizá a lo mejor otro tipo de técnicas de fusión, probablemente a lo mejor sí hubiera sido alguna otra opción. Sin embargo, creemos que el resultado no es malo y clínicamente, pues realmente la paciente con una mejoría. Entonces, vamos a ver esta parte que es muy importante para nosotros, los tips para hacer el TLIF o como hoy en día le mencionan los hacks para poder hacer el TLIF. ¿Cómo es que nosotros hacemos el TLIF? Entonces, primero, este es un TLIF abierto. Esto es a manera únicamente para demostración. Hay que identificar las facetas. Hay que identificar la faceta donde está el movimiento para poder realmente determinar en dónde vamos a hacer nuestra osteotomía, para poder acceder precisamente al foramen. Entonces, aquí vamos a poner un ejemplo. Vamos a marcar
como si estuviéramos viendo nuestra columna lumbar, y vamos a hacer esta osteotomía. Vamos a resecar por completo la faceta inferior. Entonces, a veces cuando lo empezamos a hacer por primera vez nos da miedo porque pensamos que vamos a caer de manera inmediata a los elementos neurológicos. Sin embargo, es seguro, al momento que hacemos la osteotomía, de manera inmediata, en la parte inferior, va a estar la otra faceta. Esta nos va a proteger, nos va a cubrir. Entonces, es un procedimiento quirúrgico seguro. Una vez que tenemos esto, lo que sigue es ahora resecar la faceta superior de la vértebra de abajo. La tenemos que resecar porque de esta manera tenemos un acceso directo al disco. Entonces, si quitamos las facetas, tenemos ese acceso directamente ahí al disco. Por eso es importante el resecarlas. Entonces, una vez que tenemos expuesto esto, hay que completar, hay que quitar la lámina que fuera necesaria para poder exponer esa faceta, el receso, hay que quitarlo por el medio que ustedes quieran, por una presa ultrasónica, por Kerrison. El chiste es dar ese espacio, liberar toda esa parte para que por ahí podamos hacer nuestra disectomía en la caja. Ahí estamos quitando la parte superior de la faceta para poderlo liberar por completo. Entonces, el siguiente paso, pues, es identificar nuestro ligamento amarillo para poderlo identificar también nuestras estructuras neurológicas. Hay quienes prefieren no resecarlo, hay quienes sí preferimos resecar el ligamento amarillo. Entonces eso nos da de cierta manera un poco más de confianza e incluso un poco más de espacio para poder manipular. Entonces aquí estamos resecando por completo el resto de la faceta y de manera inmediata ahí abajito, un punto importante, se van a aparecer en muchos de los casos el plexo lumbar. Entonces ahí no traten de buscar de manera inmediata el disco, traten mejor de manera inmediata tratar de buscar esos plexos para poder dar hemostasia. Muchas veces son plexos muy grandes, muy gruesos, al momento que los tocamos es un sangrado que no podemos a veces contener. Entonces, si de manera inmediata los tratamos de localizar, pues es mejor que los vayamos controlando. Después de esto, ya tenemos expuesto ahí, lo vimos muy bien, nuestro saco dural, terminamos de hacer nuestra hemostasia para que podamos rechazar el saco dural y siempre coloco ahí un cotonoide que nos esté protegiendo en todo momento y aquí vamos a dejar expuesto el espacio que habíamos platicado de nuestro triángulo de cambio, ¿sí? Vemos ahí el espacio seguro donde vamos a trabajar, verificamos que estemos en el disco y posteriormente hacemos una incisión con el bisturí. Posteriormente a esto, vamos a hacer una pequeña dilatación para acceder directamente al disco y pues poder hacer el vaciado del mismo. Aquí, pues, quizá también pudiéramos mencionar como una de sus desventajas del TLIF es que no sacamos todo el disco a comparación, por ejemplo, de la LIF donde prácticamente lo resecamos. Sin embargo, la cantidad de disco que se reseca Hablando de pues, es cómo se hace la... suficiente para poder introducir la caja. Entonces, aquí es importante no solamente hacia anterior, sino que también hacia medial, porque es hacia allá donde va a ir la caja. Y algo que a veces no se hace es escarificar las plataformas. Esta parte es fundamental. Si nosotros no preparamos el lecho óseo de las plataformas, no vamos a conseguir una fusión. Entonces, este paso no lo olvide. Entonces, hay que escarificar bien. También no hay que caer al otro extremo de escarificar tanto, porque eso puede ser una causa de que las cajas puedan tener subsidencia. Entonces, siempre tenemos un poquito ahí hasta que estemos seguros que las plataformas estén bien escarificadas. Posteriormente a esto, pues vamos a verificar que no tengamos alrededor disco que nos pudiera quedar nerviosas. Hacemos un lavado del disco para que salga el resto de estructuras del disco que hayan quedado sueltas. Y esta parte para mí es muy importante. Las cajas de T-Leaf, a veces la superficie de contacto es muy pequeña como para lograr una función muy grande. Esto es algo muy personal. Siempre trato de introducir el injerto óseo, lo más que se pueda para complementar a la caja. Posteriormente a esto, volvemos a dilatar hasta donde nos dé la medida suficiente y la verificamos por fluoroscopía. Y posteriormente a esto, se va a impactar el injerto, el cual no nos va a estorbar para colocar la caja, porque va a quedar lo más anterior posible. Y posteriormente, al final, pues vamos a colocar la caja. En este caso estamos colocando una caja de tipo banana
Yo por lo regular siempre coloco bananas para que nos puedan llegar hasta la parte anterior y poderlas dejar de forma horizontal. Entonces, una vez que llegamos hasta acá, pues hay que ir verificando también radiográficamente cómo tenemos que ir dejando nuestro implante. Que eso lo vamos a verificar acá. Otro tip muy importante es cómo tenemos que introducir nuestra caja. Habitualmente, si entramos muy centrales, o sea, es decir, si hacemos nuestra incisión muy central, muy pegado al saco dural, al momento que introducimos la caja nos puede quedar de forma contralateral. Entonces, debemos de entrar en el triángulo de Cambing para que podamos hacer esto. El implante tiene que entrar de cierta forma oblicuo y con dirección hacia el centro de la vértebra, para que cada vez que vayamos impactando, esta caja llegue al centro. Y una vez que llegamos aquí, lo que tenemos que hacer dependerá mucho de la marca de la caja que estén ocupando. El implantador que tengan, algunos van a tener ya un dispositivo en el cual sueltan una tuerquita, apretan un botoncito, lo que sea, para que se afloje únicamente esto, pero no suelte la caja. O va a haber otros que definitivamente hay que retirar el mango y posteriormente con un impactador lo que tenemos que hacer es cambiar la dirección. Entonces ahora tiene que ser de forma vertical para que después en cada impacto que tengamos, la caja se vaya acostando de tal manera que la podamos ver ahora radiográficamente en la posición que más deseemos. De tal forma que cuando tomemos controles radiográficos, idealmente las cajas de TLIF se tendrían que ver así, viéndolo en la forma lateral y en la forma AP. Y radiográficamente, pues lo vamos a ver así. Y aquí va a depender mucho la marca también de la caja que estén ocupando. Los marcadores van a ser diferentes, entonces antes de colocar el implante hay que conocer las características de estos marcadores. Hay que preguntar a nuestro proveedor para saber estos marcadores en qué posición van a estar. Entonces, en este caso vienen en puntitos, en algunos vienen en rayitas, entonces tenemos que ver esta posición para saber que ya está lo más horizontal posible. Entonces, aquí vienen algunos ejemplos. Como lo decíamos, anteriormente eran puntitos, aquí son líneas que alcanzamos a ver y vemos en AP que se encuentra central y vemos que la caja únicamente tiene estos dos marcadores. Habíamos visto los puntitos que ya estábamos viendo previamente, aquí vemos la caja y va a haber otros implantes que son completamente visibles, como son las cajas de titanio, donde vemos en todo momento la posición real de este implante. Eh, la otra técnica que es el mini T-Leaf, pues en realidad es prácticamente llevar los mismos pasos, por decirlo así. La diferencia tiene que ser obviamente el abordaje, que hoy en día también hacer un T-Leaf abierto tampoco requiere hacer una incisión muy grande. O sea, realmente donde se tenga el espacio suficiente para poner los tornillos, ese va a ser el espacio suficiente para meter la caja. Entonces tenemos esta otra muy buena opción que es el mini T-Leaf, que a diferencia del otro, pues aquí vamos a ocupar un abordaje tubular, donde si ya están habituados a hacer este tipo de abordaje, pues simplemente se entrará un poco más lateral. El objetivo es caer nuevamente donde se encuentra nuestra faceta y es llevar los mismos pasos, hacer la osteotomía tanto de la faceta inferior como de la superior, visualizar nuestro ligamento amarillo, resecarlo para que nos dé esa visión hacia la parte del disco intervertebral y nuevamente volvemos a trabajar en ese triángulo que hemos estado mencionando. Posteriormente esto se hace la incisión, se hace la resección del disco para colocar la caja. Aquí nuevamente el paso muy importante que les menciono, que hay que calificar esas plataformas para que al final podamos introducir ese implante. Una de las ventajas que también nos da el mini TLIF al estar utilizando el abordaje tubular, es que si tenemos necesidad de descomprimir el lado contralateral, podemos terminar haciendo este procedimiento que es el over the top, donde a través del tubo podemos descomprimir del otro lado sin necesidad de abrir el lado contralateral. Entonces, esa puede ser una gran ventaja, ser una de las grandes ventajas del mini TLIF. Entonces aquí sin abrumarlos más sería más o menos la visión que se tendría del tubo. Aquí todo esto ya sería el tubo, cómo se está trabajando
y tiene espacio suficiente para introducir un osteotomo. Si no fuera así o no tuviéramos un osteotomo, pues podemos utilizar una fresa ultrasónica para poder hacer este mismo paso, pero prácticamente el acceso tendría que ser muy similar. Posteriormente a esto, algunos prefieren colocar antes los tornillos, algunos lo colocan después, de forma percutánea al hacer el mini T-Leaf. Entonces, aquí el detalle es que la descompresión y la colocación de la caja pues sea de una manera muy similar. Entonces, aquí pues llegamos hasta el punto donde se ve la fresa donde está entrando y pues va a ser el mismo procedimiento que previamente vimos. Entonces, sin abrumarlos más en esto, vamos a ver realmente hasta ahorita hemos visto prácticamente lo bueno, pero también tenemos cosas malas en cuanto al TILIF, nuestras complicaciones o cómo se nos puede complicar propiamente el TILIF. Dejemos a un lado que si la lesión neurológica, que si la lesión vascular, no. Propiamente de la técnica, ¿qué es lo que nos puede fallar o qué es lo que comúnmente vemos que ha fallado al momento de realizar este TILIF? Entonces, aquí vemos esta radiografía donde podemos visualizar que una caja a lo mejor no está lo más anterior posible, pero vemos que está realmente horizontal esta caja en la radiografía lateral. Pero si vemos la AP, vemos que aquí en el centro únicamente está este puntito. Y si le damos un acercamiento, vamos a ver que está el marcador en medio, pero vemos los otros marcadores completamente fuera. Entonces, esta caja pasó dos cosas o entraron muy laterales, o si entraron del lado de este lado, se fueron hasta el otro lado al momento de entrar de una manera muy central. Otro caso, aquí donde vemos esta radiografía, donde vemos una clara subsidencia de esta caja, y aquí aparentemente esta caja estaría por completo adentro del cuerpo vertebral. Entonces, si vemos una radiografía en AP, en realidad no es que está dentro del cuerpo vertebral, es que está completamente afuera de ese espacio. Vemos que únicamente está este marcador acá y el resto de la caja está completamente afuera. Entonces, ¿qué es lo que pudo haber pasado en estos casos? Entonces, aquí sucede lo que les mencionaba hace rato. Si nosotros entramos de una manera muy lateral, al momento que vamos introduciendo la caja, ahí podemos incluso empezar a romper el anillo fibroso. De tal manera que en la radiografía, porque por lo regular metemos las cajas en una proyección lateral, que aquí es importante verificar también, tanto en AP como en lateral, antes de soltar esa caja. Entonces, como lo vamos metiendo en proyección lateral, cuando llegamos hasta este punto y después empezamos a acostar la caja, pues ya violamos por completo el borde de esa vértebra, pudiendo pasar estos ejemplos que acabamos de ver. Este otro ejemplo también realmente es algo de los que no quisiéramos ver, de los que realmente nos pudiera causar una pesadilla a todos. El hecho de que un implante haya migrado hacia posterior. Entonces, esto frecuentemente lo vemos, pero con los implantes que son rectos. Aquí el punto es que como lo colocan en el mismo sentido donde se hizo la disectomía, pues prácticamente dejan el caminito. Y con poca presión que existe, si también no se hizo una buena preparación de las plataformas, va a haber disco también que eso funcione, digamos que va a ser ese efecto que resbale esa caja y se va a ir hacia atrás. Entonces, si vamos a colocar una caja recta, de preferencia se recomienda que también se deje de una manera oblicua, para que de esta manera no quede en la misma trayectoria que por donde se hizo la disectomía. Entonces, hasta el momento, pues podemos decir y podemos concluir acerca del TLIF, que pues el TLIF pues es una opción todavía para el tratamiento en la cirugía de columna lumbar. Es una técnica que nos va a dejar buenos resultados clínicos, pero también radiográficos. Tiene una alta tasa de fusión, tiene bajo porcentaje de complicaciones. Y aquí, como lo mencionaba en un principio, hay que quedar claro que realmente no es que sea ni la peor técnica ni la mejor técnica, simplemente es una opción más para cada uno de nosotros. Si alguien es más afín o le va mejor con el ALIF, ok, está perfecto, yo creo que debe continuar haciendo ALIF. Y si a alguien le va mucho mejor haciendo laterales, ok, está perfecto, pero va a llegar en algún momento
el paciente que no es candidato o esté contraindicado el ALIF o el lateral y pues tengamos que resolverlo de una forma por un TILIF. Entonces tenemos que estar preparados también para esto. Entonces, hasta el momento, pues eso sería todo de mi presentación. No sé si tengan dudas por allá con ustedes. No sé si quedó claro o creamos todavía incluso un poco más de dudas. Muchas gracias, doctor García Navarro. Sí, nos pregunta el doctor Ramón Ureña Corsa, Sí, ¿qué estrategias empleas para evitar la subsidencia de la caja intersomática en pacientes con baja densidad mineral ósea? ok. Sí, es un tema que la verdad es que en todos los pacientes que tienen la baja densidad ósea, pues tenemos ese riesgo. Yo lo que hago es eso, incrementar más la superficie de contacto de hueso. Entonces, al colocar un poco más de hueso, pues le vamos a dar más soporte. Entonces, también el tratar de ocupar precisamente una caja banana, que va a ser una caja que es más larga a comparación de una caja recta, y eso pues también me va a ayudar a tener mayor superficie de contacto a lo largo de la plataforma y pues nos ha ayudado también a disminuir ese porcentaje de subsidencia. Que queda claro que el paciente que realmente tiene una muy mala calidad ósea, pues aunque hagamos lo que hagamos, tiene ese riesgo de que haga esa subsidencia. Y nos pregunta el doctor Carlos Abraham Arellanes, ¿cuál es tu experiencia en el Misty navegado? El Misty Leaf navegado. Am, honestamente, el Misty Leaf navegado tengo poca experiencia, principalmente por la situación de que a veces, si no tenemos realmente, digamos que cargado o dado de alta el implante de la caja, pues no la podemos navegar. Entonces, dependemos mucho que nuestro técnico, que nuestro ingeniero, pues realmente tenga y que el hospital donde está el OARM tenga realmente pues digamos que el paquete, llamémoslo así, el software actualizado con el uso de las cajas. Entonces, yo de forma personal casi no navego las cajas para TLIF. Hacemos mini TLIF, hacemos TLIF abierto, pero navegada, la verdad es que tengo muy poca experiencia. Y nos pregunta el doctor Sergio Díaz Bello, ¿cuál es tu opinión basada en evidencia con el TILIP con dispositivos expandibles? Ok, pues bueno, pues realmente yo creo que basado en evidencia, a comparación de las otras técnicas, hablando ALIF, hablando de las otras técnicas de fusión, hay mucha literatura. Desafortunadamente a veces no debería de ser, pero sabemos que muchos de estos resultados a veces pues pueden estar truqueados, ¿no? A favor de la casa comercial que esté vendiendo esto. No dudamos que tenga buenas tasas de fusión, sin embargo, no es algo que yo normalmente ocupe o que sea algo que realmente sea lo habitual en ocupar una caja expandible. Prefiero hacer un TLIF tradicional, que sea un implante que sea sólido y pues como les menciono, agregar un poco más de injerto óseo para asegurar esa fusión. Esta preferencia de respecto a utilizar una caja no expandible versus una expandible Mm. es basado en la corrección, en la colocación, es basado en que crees que las expandibles tienen mayor riesgo de subsidencia al momento de expandir por estar en el plato y no en el anillo epificiario. ¿Cuál es tu elección al respecto de estos tipos de cajas? Claro, mira, yo creo que a lo mejor si tuviera mucha necesidad de expandir el espacio, si tuviera realmente una necesidad de corregir mucho el balance, quizá yo preferiría hacer otro tipo de técnica, ¿sí? O sea, es decir, colocar mejor una leaf para ocupar una caja mucho más grande y precisamente no arriesgarme a que al momento de ir subiendo o expandiendo ese implante, pues tenga riesgo de esa subsidencia. Y, por ejemplo, en el caso, hoy día, digo, se han publicado algunos
artículos, por ejemplo, de colocar dos cajas vía T-Leaf bilateral para hacer el release Mm. bilateral, o una caja muy anterior tipo banana y dos laterales como para crear un gran apoyo en el anillo epificiario. ¿Tú crees que esto tiene beneficio realmente? Mm, Pues es el mismo punto. Yo creo que aquí es donde debemos de escoger bien el paciente. Entonces, si yo quisiera mayor superficie de contacto, si yo tuviera más necesidad de hacer una corrección o quisiera asegurarme de eso, yo creo que optaría mejor por otra. Entonces es como les decía en un principio, o sea, realmente no es que todo se tenga que hacer por TILIF o todo se tenga que hacer por ALIF. Si realmente analizamos el caso, pues yo no le vería realmente, bueno, de una forma muy personal, no me gustaría arriesgarme a lo mejor a hacer dos abordajes, tener realmente pues dos accesos, como lo hacíamos antes, a lo mejor con las cajas de PIF, y colocar estas dos implantes, sí lo puedo resolver a lo mejor por otro medio, ¿no? Entonces, eh, de forma personal, yo creo que no lo utilizaría. Ok, como, como bien sabemos, esta técnica es muy personal. Aunque AO ha hecho un gran esfuerzo de publicar una guía de cómo realizarlo, otros autores también han hecho este esfuerzo, sigue siendo como algo mucho de la adopción del cirujano. ¿Tú qué le recomendarías a los cirujanos que van comenzando para realizar el T-Leaf en forma adecuada, además de los grandes videos que nos mostraste, para que no solo sea el colocar una caja y quitar la idea de que todos los T-Leaf son sifóticos? ¿Tú qué les aconsejarías a estos cirujanos que están comenzando? Claro. Eh, Hoy lo que hemos visto es que también pues no sé si llamarlo de cierta manera alguna tendencia, en la cual hoy la cirugía de columna queremos y después terminar conociendo lo grande. Entonces, como les decía, hoy yo creo que para un TILIF, pues tenemos que verlo, tenemos que ver todas las estructuras. Entonces, hoy los abordajes, si vamos a empezarlos a hacer, pues a lo mejor hacer un abordaje pequeño, abierto, donde podamos identificar todas estas estructuras. Y una vez que ya estemos habituados a esto, entonces ahora sí, ir disminuyendo hasta llegar a hacer el abordaje tubular y de esta manera, pues realmente hacer y tener los beneficios de este abordaje, ¿no? Pues menos sangrado, a lo mejor menos lesión a la parte muscular. Entonces, no irnos al revés, de lo poquito a lo máximo, ¿no? Y otro punto importante es tratar de identificar las estructuras con el tiempo que yo necesite. O sea, hoy en día también parece que luchamos contra el tiempo, ¿sí? Que sí, por supuesto es que es muy importante, pero en mis primeras cirugías debo de estar tranquilo y debo estar seguro de que estoy identificando mis estructuras para no poderlas lesionar. Entonces, si yo con el tiempo voy reconociendo todas estas estructuras, cada vez lo voy a hacer más rápido, más rápido, más rápido, hasta tener ya realmente pues un tiempo óptimo por cada uno de nosotros, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta de los ponentes? Digo, de los participantes. Y nos extiende la pregunta el doctor Sergio Díaz Bello. Respecto a la opinión del TILIF basada en dispositivos expandibles, Sí. eh, va encaminada, por ejemplo, a aquellos pacientes a los cuales no se les puede hacer ALIF ni XLIF. ¿Tú Ujú. crees que las expandibles sean una opción o sigues pensando que la banana anterior con cierta altura es lo mejor? Pues sí, o sea, aquí también insisto mucho, depende de lo que necesitemos, ¿no? O sea, también aquí no hay que tener de cierta manera una necedad de querer ver un espacio extremadamente grande. A veces para corregir la lordosis, combinando la caja con dos osteotomías, a veces nos ayuda bastante para corregir muchos grados sin la necesidad de querer ver un espacio tan amplio, ¿no? Entonces, y más en casos en los cuales tengamos pues un hueso osteoporótico donde nos incremente más esta posibilidad, ¿sí? Entonces, esa es mi opinión. Yo la verdad es que
no tengo mucha experiencia con este tipo de implantes porque realmente no he tenido la necesidad de utilizarlo. No tenemos que ver un espacio extremadamente grande o realmente llevarlo al 100% como los otros niveles tal vez. O sea, si cumplo realmente los objetivos de la cirugía, que es mejorar el balance, hacer una descompresión adecuada, al lograr la fusión, pues realmente no tenemos tampoco la necesidad de colocar un implante el cual tenga que expandir necesariamente todo un espacio, ¿no? Muy bien, ¿no? Pues creo que expusiste de manera muy amplia lo que es las ventajas del TILIT, ¿no? Que muchas veces pensamos que el TILIF va a quedar en el pasado con el XLIF o con el ALIF, y cada vez observamos más que no solo es la cirugía que más habitualmente realizamos en algunos centros, sino que es una técnica todavía vigente y útil, ¿no? Respecto al Sí, TILIF claro, navegado, eh, yo sí observo grandes ventajas y desventajas. La primera ujú, ventaja es que te permite la colocación precisa claro, del dilatador, tu secuencia de dilatadores para llegar al abordaje transforaminal de una forma mucho más precisa. Te permite planear la trayectoria de la caja oblicua, si quieres que pase en la línea media o quedes en la línea media muy anterior. Te permite tener la certeza de qué tanto disco estás resecando, pero sí, como bien claro, mencionaste, la gran limitación es de que la imagen es fija, la imagen virtual de la caja, en especial con los navegadores que hoy día claro, tenemos, son cajas o rectas o bananas en algunos lugares, pero solamente te claro, no es la permite real. la dirección que una vez que has montado la caja, esa es la dirección que tienes. Una vez que la liberas y quieres hacer el movimiento de caja horizontal, como bien lo mostraste, eso ya no lo tienes con el navegador y tienes que meter un fluoroscopio. Sí, Entonces, claro, exactamente. Es como doble sería. trabajo a final de cuentas ahí. Sí, las barras sabemos que no se navegan, entonces también tienes que meter el fluoroscopio. Entonces, digo, tienes que jugar un poquito con la tecnología, como bien lo dijiste, y utilizar lo mejor de cada una de ellas. Muchísimas gracias, doctor, por tu participación. Al contrario, Excelente, excelente ponencia. Te estamos muy no, muchas agradecidos, gracias. y si no hay más preguntas, pues damos por terminada la sesión de hoy, doctor, y nos vemos pronto en la ciudad de Puebla. Por aquí nos vemos y muchísimas gracias. Buenas noches.